¿Qué tal, amigas y amigos de Cancionistas? Bienvenidos a un programa más de estas entrevistas, de esta serie de entrevistas y charlas con los máximos representantes de la canción de autor, no solamente de México, de Iberoamérica, Latinoamérica, bueno, todo lo que tenga que ver con canción de autor. Y hoy tenemos un gran invitado. Hace prácticamente un año platicamos con él por primera vez. Y bueno, lo tenemos de nuevo en entrevista porque está por visitar nuestro país y va a tener un par de conciertos el 15 de octubre en el Auditorio Blackberry aquí en la Ciudad de México y el 17 de octubre en el Teatro Metropolitano de la ciudad de Querétaro. Querido Víctor, qué gusto que estés de nuevo con Cancionistas, un gusto que estés aquí platicando con nosotros. Muchas gracias, encantado de veros de nuevo. Pues hace rato comentábamos que la última vez que nos vimos fue justamente previa y después de tu participación en el cierre de la primera edición del Festival Trova Abierta en la ciudad de Querétaro el año pasado. Cuéntanos qué te dejó esta experiencia de venir a México después de 50 años, de venir con tu proyecto en solitario, con tus canciones y de estar en un festival como el Trova Abierta. Bueno, me gustó mucho, me encontré ahí con gente a la que había escuchado, a la que aún no conocía, otros conocidos de hace muchísimos años y gente a la que quiero y con la que comparto muchas experiencias. ¿Cómo sentiste al público mexicano en esa recepción que tuvo con tus canciones? Muy cálida, estaba fresquito aquella noche, había un poquito de viento, pero tengo ganas de estar en el teatro, ¿no? Se siente uno más recogido y seguramente más fácil el trabajo en un recinto cerrado que al aire libre, ¿no? Pero fue una experiencia muy bonita. Ahora regresas a la Ciudad de México, ciudad que, si mal no recuerdo, no habías estado desde aquel encuentro del Gusto es Nuestro 20 años después, en el 2017. Regresas a la Así Ciudad es. de México después de estos años y regresas con tu gira La Vida en Canciones. Platícame qué expectativa tienes de este regreso. Pues tengo ganas de cantar en solitario. Es que hace muchísimos años que no canto en solitario. Ujú. Siempre o con Ana o con los compañeros del Gusto es Nuestro, ¿no? Y tengo muchas ganas de probarme yo solo y ver qué respuesta tiene el público, ¿no? La gira en España está funcionando muy bien, mucho mejor de lo previsto, infinitamente mejor de lo previsto, ¿no? Porque, bueno, por un lado se llenan todos los recintos donde vamos con muchísima antelación y después creo que hemos hecho un concierto muy entretenido para la gente, ¿no? O sea, por un lado el 90% de las canciones que están escuchando ya las conocen, ya las reconocen, de haberlas escuchado antes, ¿no? Y por otro lado hemos conseguido equilibrar entre una parte acústica, otra parte eléctrica y funciona maravillosamente bien, ¿no? Este fin de semana estuve en Gijón cantando en dos fechas y fue espectacular, ¿no? Eh, bueno, estoy encantado porque estoy disfrutando muchísimo. Ahora, haciendo cuentas de los años, tu relación con México, con Víctor Manuel, por momentos ha estado más cercana que otras. Pasas lapsos largos de no venir a México. ¿Por qué razón, Víctor, pasa eso con un artista como tú, de tu trascendencia en España y que tus canciones tienen eco y relevancia de este lado del charco? Bueno, la verdad es que siempre tengo mucho trabajo aquí, siempre por hacer, ¿no? Entonces, bueno, de repente acabas con una gira como la que estoy haciendo ahora, que estamos casi a punto de acabar, ¿no? Ya cerca de los 100 conciertos. Y bueno, pues la verdad lo que me apetece es quedarme en casa, quedarme en casa y ponerme a escribir canciones o directamente no hacer nada, ¿no? Y yo sé que hay que obligarse y viajar, e ir a otros lugares donde te reclaman periódicamente, ¿no? Y bueno, no sé, eh, siempre prometo hacerlo, pero realmente nunca lo hago, ¿no? Y al final me puede una cierta comodidad. Querido Víctor, yo te quiero preguntar que, más bien haciendo un recuento de estos años, me acuerdo que a finales de los 90, principios de los 2000, la productora Argos tenía por costumbre que las canciones de sus telenovelas
o series, como sí, le queramos llamar, pues comenzaron a sonar canciones de Pedro Guerra, de Pablo Milanés, de Luis Eduardo Aute y por supuesto con todas las ganas de la telenovela La vida en el espejo. Cuéntanos o platícanos ese contexto, ¿cómo fue que con todas las ganas, cantada por ti, por supuesto, y sí. por Ana Belén, autoría tuya, por cierto, cómo fue a dar a esta telenovela? ¿Cómo conoció, cómo conocieron esa canción la gente de Argos y cómo fue que fue como tema de Pero telenovela? siempre, en estas historias siempre hay gente providencial, ¿no? Ahí estaba Epigmenio Ibarra, gran amigo mío, y se entusiasmó con la posibilidad de que yo estuviese en la telenovela, que escribiese la canción para la telenovela La vida en el espejo, ¿no? Y es una canción que escribí originalmente para la telenovela. No Ah, existía esa canción antes, ¿no? Y hice exactamente pues, lo que él me sugirió que significaba la telenovela, cómo era, la vida de sus protagonistas, las historias que ocurrían, ¿no? Y en base a eso escribí la canción. Y fue una experiencia estupenda, estupenda, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, supongo que los azares de la vida también, Epigmenio, bueno, pues sí, que entiendo que en aquel momento producía para una determinada emisión que dejó de existir, evidentemente, ¿no? Y bueno, a veces ese enganche pues se pierde, ¿no? No con él, personalmente, ¿no? Porque somos muy amigos y le tengo muchísimo afecto, ¿no? Pero sí la posibilidad de colaborar, digamos, a lo grande en una gran telenovela. pues la verdad la telenovela tuvo mucho éxito y los nombres de Ana y Víctor pues sonaron muy fuerte en este país por aquellos años y después creo que tu última gira con Ana en México fue en el 2007, Puede ser, tal para cual, ¿no? para cual, tal Y para cual. y en esa gira, pues ya veíamos en México veíamos a un integrante nuevo de la banda, David San Mm. José. Sí, sí, sí. En qué momento David San José se convierte en tu músico y en tu director musical? Pues ya lleva muchos años, David, ¿no? Lleva, yo creo que es desde el 1998-99 ya empezó a trabajar en la banda y tenía mucha gracia porque yo tenía en ese momento dos pianistas que me acompañaban, Mariano Díaz y Luis eh, Fernández, y un día Luis me dice, me parece que sobro aquí. Pero ¿por qué Luis dice, bueno, ahí está tu hijo que toca todo lo que yo sé y más todavía, ¿no? Entonces seguramente te va a ser de mucha más utilidad, ¿no? Todo eso se fue juntando que posteriormente Mariano Díaz decidió retirarse, se sentía mayor ya, no quería hacer giras y la última gira realmente que hizo Mariano con nosotros fue en el 2014 cuando grabamos 50 años no es nada, ¿no? Mm. Y él ahí ya decidió hacer eso, pero ya como último recurso. Y ahí está, en la costa, tomando el sol, jubiladísimo y encantado de conocerse, ¿no? Pero la experiencia sobre todo con Mariano, ¿no? Ha sido de 30 y tantos años tocando con el grupo, ¿no? Y ahora David pues se ha hecho cargo de todo, ¿no? Por un lado, yo egoístamente, a mí me viene muy bien que David se ocupe de todo, en el sentido que tiene una mirada nueva sobre las canciones, ¿no? Tiene otras armonías en la cabeza diferentes por sus estudios, por su preparación, ¿no? Entonces ha enriquecido todo el repertorio, ¿no? Eso es una cosa que me repite mucho la gente que va a los conciertos. Dice, es que suena todo nuevo. Digo, pues eso era lo que quería exactamente, que sonase todo como fresco, como hecho ayer por la mañana, no hace 50 años, ¿no? Entonces, pues nada, pues funciona todo muy bien, que el grupo suena muy bien y David es un chaval muy capacitado que es capaz de, aunque sea mi hijo, de enfadarse conmigo periódicamente porque no hago las cosas bien o regañarme. Y, y yo eso lo agradezco mucho porque cuando desafino, cuando hago alguna cosa mal, siento la mirada de él en el cogote mío ahí delante, ¿no? Ahora sí Y que es papá, como, desafinaste, ¿qué pasó ahí? claro, como echarte un jarro de agua fría por la cabeza, ¿no? Y me viene muy bien, me viene muy bien esa postura de David, que es muy riguroso en el trabajo, ¿no? Me viene muy bien.
Fíjate que nuestros amigos y amigas que nos están viendo en esta entrevista, quiero que escuchen el disco Canciones Regaladas, que ha sido el Sí, último en el que compartes sí, créditos con Ana y David San José hizo los arreglos. Y es muy sí, interesante escuchar este disco porque se reúnen canciones de prácticamente los compositores que los han formado ustedes, desde sí. Chico Buarque, desde José Alfredo Jiménez, este... ¿quién más? Se me está yendo varios Rubén nombres. Blades, está Rubén Rubén Blades, está Blades, Antonio de Carlos Jobim. toda la gente que queremos. Ahí está, me parece que Piazzolla, está Piazzolla, si no mal Y recuerdo. hasta Piazzolla también. Y escuchar estas canciones que ya la hemos escuchado durante largos años y escuchar esas nuevas armonizaciones, esas nuevas versiones, por ejemplo, Todo Cambia de Mm, Nauhauser, la hizo sí. completamente nueva. O sea, Sí. me imagino que debe haber sido una experiencia muy interesante grabar este disco, ahora sí que cuyo jefe y comandante era tu hijo, pues. Sí, fue una experiencia estupenda, estupenda en el sentido de que todos los que nos dedicamos a la música, yo personalmente tengo deudas con medio mundo, con toda la gente que me ha enseñado a mí a componer, a ser mejor, intentar ser mejor cada día en mi trabajo, ¿no? Entonces, una gente por la que yo tengo un agradecimiento eterno, ¿no? Volver a escucharles a ellos, siempre vuelvo a ellos. Mis listas en las redes están llenas de canciones de ellos, ¿no? Y no, y es como pues volver a sumergirse en Chico Buarque después de 50 años de haberle conocido, es como bañarte en un río de agua limpia y fresca, ¿no? Es maravilloso, ¿no? O volver a José Alfredo, que siempre vuelve uno a José Alfredo, ¿no? Eh, pues es una, es una suerte poder hacer un disco así, o sea, poder permitirte hacer un disco así, intemporal, ¿no? Dice, esto no tiene fecha. Claro. Esto arranca no sé cuándo y termina no sé cuándo. Y además son canciones eternas que ustedes pueden escuchar durante toda su vida sin que les moleste nada de lo que pasa en ellas, ¿no? Y, Es un placer inmenso el poder haber hecho ese disco y hicimos una gira con él también y fue muy bonita la gira y sobre todo la respuesta de la gente, ¿no? Que, ¿sabes lo que pasa? Que la gente a veces egoístamente escucha las canciones pero olvida a los autores, ¿no? mm, Entonces yo insisto mucho siempre, ¿quién está detrás de las canciones, ¿no? exacto. Tienen padre y tienen madre, muchos de ellos, ¿no? Entonces insisto mucho porque es una gente con la que nos hemos educado sentimentalmente, ¿no? Entonces, que cuando uno dice una cosa parece que no tiene importancia lo que dice. No, no, sí, eso está escrito, está pensado por un señor que ha nacido en Panamá, que ha recorrido una vida eterna de música maravillosa y inclinar la cabeza ante ellos porque son maestros en su género, ¿no? Eh, Entonces, Bi- poder Billy, reconocer Bi- todo eso. Billy Joel, Leonard Cohen, José Sí, Afonso, o sea, José Afonso. no, O sea, qué ramillete de autores tan interesantes ahora sí que nos regalaron en este disco. Me gustaría hablar un poquito acerca de, mira, aquí en México, esta parte de Latinoamérica, nosotros le llamamos lo que hacen ustedes como trovadores. sí, En sí, España está la canción de autor. Y de sí. repente los términos, uno no termina por ponerse de acuerdo qué es canción de autor, qué no es, todo artista, todo creador que compone sus canciones y las canta es cantautor. Pero creo que va más allá el término. Yo te quiero preguntar, Víctor, ¿la poesía es fundamental y las temáticas son fundamentales, que nos hablen de otras cosas, sobre la vida cotidiana, pero a través de esa épica poética? Es importante que haya poesía para que digamos esto es canción de autor y esto no, que sí y que no. Bueno, yo creo que hay un punto, para mí la canción de autor tiene un territorio muy ancho, muy amplio, que decir que ahí englobaría desde cantantes ingleses, americanos, italianos, franceses, gente que mucha gente seguramente no los incluiría ahí, ¿no? Y cantautores eléctricos también, ¿no? Gente electrificada haciendo en la frontera entre el rock y la canción de autor, ¿no? Ujú, Para mí Bruce Springsteen es un cantautor, por ujú, simplificar, ¿no? Que sería el modelo, digamos, ujú. de hombre electrificado y con textos interesantísimos y componiendo maravillosamente bien, ¿no? Y aquí igual, lo que pasa es que a veces las fronteras
se difumina, porque los cantautores, aquí por lo menos en mi país, de repente nos castigan. No es que nos castiguen físicamente, ¿no? Vuelven los cantautores, periódicamente lo dicen, ¿no? Mm. Eh, yo recuerdo cuando hicimos el disco de Mucho Más que Dos, en 1994, decían, vuelven los cantautores. Dice, pero si no se habían ido a ningún sitio. Que diga, ahí en el escenario estaban cantando Serrat, Sabina, Pablo Milanés, Mm. Miguel Ríos, Antonio Flores, en fin, el medio mundo, ¿no? Dice, no se habían ido nunca a ningún sitio. Seguían cantando, seguían haciendo su profesión, ¿no? Pero parece como hay como una vocación de enterrar siempre a los cantautores, a veces porque son pesados, porque y efectivamente, como en todo, como en el rock y como en todo, hay gente que es pesada y gente que entretiene mejor, ¿no? Pero creo que la aportación del mundo de los cantautores a la música latinoamericana ha sido providencial en todos estos años, ¿no? Partiendo de que José Alfredo Jiménez para mí es un cantautor. Y ya está, y a partir de ahí está dicho todo, ¿no? Entonces, quiero decir, ellos nos han enseñado a construir nuestra sentimentalidad, nuestra manera de ser, nuestra manera de estar en el mundo, ¿no? Entonces no hay por qué limitarlo a una franja muy pequeña, ¿no? ¿Quién me dice a mí que Adele, que ahora está tocando en Las Vegas va a estar durante 30 años tocando en Las Vegas, que no es una cantautora? Sí, escribe sus canciones y las canta. Entonces, para mí es una cantautora, ¿no? La palabra viene de Italia, no viene ni siquiera de España, ¿no? Ellos inventaron la palabra cantautori para denominar ese grupo que era Francesco Gregori, Lucio Dalla, en fin, toda esta gente Ujú. maravillosa, ¿no? Y, y aquí, pues siempre, en España siempre a veces tiene un contenido peyorativo, ¿no? De, oye, esto ya está nota de los cantautores aquí. Dice, no, pero los cantautores han dado gloria a este país, han dado canciones maravillosas y otras veces, pues no, pero como todos, como Camilo Sesto, como Bisbal, que todos podemos ser pesadísimos en un momento determinado y entretenidos en otro. Pues sí, la verdad es que sí, la frontera es muy, muy amplia y yo creo que más ahora cuando, digamos, hay tantos géneros musicales, pero todo está en cómo lo dices, ¿no? Cómo lo dices, cómo cuentas las historias, ¿no? Claro, en ese sentido, yo la verdad es que he intentado buscar caminos siempre, no que me separasen de los cantautores, pero sí que los enriqueciesen de alguna manera, ¿no? En diferentes etapas de mi vida, ¿no? Empecé de una manera pues, muy rudimentaria, con elementos muy rudimentarios, musicales, ¿no? Pero después he ido pegando saltos para mí muy, muy poderosos, ¿no? Que el salto que hay entre lo anterior a Soy un corazón tendido al sol y lo que viene después, pues es evidente, ¿no? Que hay Ujú. una sonoridad diferente, unos arreglos diferentes que no se usaban en el mundo de los cantautores, ¿no? Y trato en cada disco. Lo que pasa es que no siempre se consigue, ¿no? Uno lo intenta siempre y a veces lo consigues y a veces no lo consigues porque no tienes la suficiente inspiración, porque no te salen las cosas, ¿no? Cuando dependes de tu repertorio, todo es muy frágil. Es muy frágil porque dependes de lo que se te ocurra a ti nada más, ¿no? Claro, ir al mercado a buscar canciones, bueno, claro, pues hacer una selección maravillosa de gente que te escribe canciones maravillosas, ¿no? Pero cuando dependes voluntariamente de lo que tú escribes, bueno, pues la cosa se complica, ¿no? Porque a veces aciertas y a veces no aciertas nada. Después de tantos años componiendo canciones, retomando lo que estás diciendo, eh, de repente no llega que en el momento en que tú escribes y dices, creo que esto ya lo he dicho. ¿Cómo refrescarte, Víctor Manuel? Sí, eso me pasa muchas veces. Lo que pasa es que siempre que tengo esa duda, piso el freno y digo, por aquí no voy, por aquí no sigo, ¿no? Porque uno trata de no repetirse, yo trato de no repetirme, ¿no? Aunque evidentemente, bueno, estás tocando a veces temas muy comunes de un disco a otro, ¿no? Pero trato si yo veo o intuyo que eso ya lo he hecho, no lo hago, no lo hago, me paro y a veces me paro con dolor, ¿no? Porque dice, esto iba bien, pero por ahí no sigo porque sé que tengo que buscar otra cosa, intentar otra cosa, ¿no? Y siempre los periodos de composición son eso, ¿no? Dice, a ver qué no he hecho, pero no como algo reflexivo, sino que cuando tú arrancas a una canción, huir en la dirección no contraria, pero sí una diferente a lo que has tocado en otras ocasiones. Claro. Haciendo cuentas, bueno, el año pasado, cuando tú volabas
México a Madrid, ya pues te enteras aterrizando que Pablo Milanés, tu gran amigo, había fallecido. Sí. Eh, Me gustaría que nos platicaras cómo era trabajar con Pablo a propósito del disco en blanco y negro, un disco muy, muy padre que hicieron juntos. Y si nos puedes contar, además de una anécdota, cómo era en el ámbito profesional, cómo era Pablo Milanés como amigo. Sí, Pablo era una persona maravillosa, no fácil para la convivencia, ¿no? Lleno de caprichos a veces. Yo recuerdo, tengo el recuerdo más vívido de cómo era Pablo cuando le produje Querido Pablo, ¿no? Donde Mm, cantaba con Mercedes Sosa, Chico Chico Barque, Buarque, medio mundo, ¿no? sí, sí, sí. Y recuerdo que cuando le envié el disco ya mezclado y todo eso, me mandó una carta brutal, ¿no? Y dice, esto es una mierda, esto no es nada cubano, esto... Entonces yo le contesté, dice, Pablito, yo no quería hacer un disco cubano contigo. Si quisiese hacer un disco cubano, vas a encontrar mejores músicos en Cuba de lo que yo soy, de lo que yo sé, y te haré una producción cubana. Quería hacerte justo otra cosa, completamente diferente, ¿no? Eh, Largo paréntesis de 15 días y llega otra carta. Perdona, hermanito, qué equivocado estaba. Ya he escuchado varias veces y es una maravilla. Estoy orgulloso de haber hecho este trabajo contigo, ¿no? Este era Pablo Wow. y o lo comprabas así o dejabas de ser amigo suyo, ¿no? Y con la gira de En Blanco y Negro igual, ¿no? Es decir, pasamos del entusiasmo primero. Pablo en ese momento físicamente no se encontraba nada bien, ¿no? Había tenido varias operaciones de cadera y se encontraba mal, francamente mal, ¿no? Y arrancamos la gira pues muy arriba, pues, con mucho entusiasmo. Grabamos el disco en blanco y negro, se grabó el primer día de actuación en público de En Blanco y Wow. Negro, en la Plaza de Toros de Málaga, ¿no? Y claro, la relación se fue agrietando en el sentido de que Pablo nunca quería hablar con la prensa. Yo me convertí un poco en la viuda de Pablo Milanés, ¿no? Saliendo todas las noches a decir Pablo no se encuentra bien, se ha ido a descansar, ese tipo de cosas, que era muy cansino realmente, era todo muy cansino, ¿no? Y la gira se acabó abruptamente un poco antes de terminar porque Pablo estaba muy cansado, evidentemente, ¿no? Y después, claro, lógicamente pasa el tiempo, ya te pide perdón, perdóname hermanito, es que esto yo lo he hecho mal, empieza a hablar con los amigos comunes, no, me he portado muy mal y todo eso. Ese era Pablo y un genio musicalmente hablando y una maravillosa persona, ¿no? Pero bueno, también con sus problemas, como todos tenemos Claro. problemas, evidentemente, ¿no? Pero él, bueno, a veces agravados por sus continuas molestias físicas y por su malestar, no se encontraba bien, entonces, bueno, lo entendías mejor, ¿no? Pero me dolió tanto la muerte, porque hemos estado muy juntos ahora en Madrid, cuando estuvo ya estos últimos años aquí, ¿no? Y con su familia, con sus hijos, con su mujer, y fue un golpe tremendo, ¿no? Tremendo porque, bueno, siempre era un enfermo crónico, ¿no? Entonces, bueno, este no se va a morir nunca, ¿no? Porque ya se debía haber muerto 7 veces antes Claro. de ahora, ¿no? Pero cuando desaparece es un golpe brutal, ¿no? Ahora sí que, pues, como dijeran por aquí, ¿no? En México decimos que para mantener viva la memoria de un gran artista hay que seguir escuchando sus canciones, recomendarlas y que para que estas nuevas generaciones también sigan manteniéndolo vivo, ¿no? Sí, hombre, es importantísimo, ¿no? O sea, yo lo que he hecho, no voy a generalizar, evidentemente, ¿no? Pero sí siento que las generaciones nuevas escuchan poco lo que hay antes, ¿no? Tienen poca tendencia. La generación nuestra nos preocupábamos mucho de los maestros, de esa gente que había escrito canciones antes de nosotros y quería ser como ellos, ¿no? Y ahora lo que entiendo yo es que hay como un parteaguas, ¿no? Dice, antes de nosotros no hubo nada, ¿no? Y entonces como que partís de cero, hay un adanismo primario, ¿no? De la gente cree que lo está inventando todo, ¿no? Entonces, que cuando yo escucho a Zetangana me gusta mucho, pero todo lo que hace ya lo he escuchado 1000 veces. O sea, son todos autorreferencias a Ujú. otras cosas que uno ha escuchado, ¿no? Entonces, me gustaría que ellos se diesen cuenta también de eso, ¿no? O sea, que todo lo que hace ya está hecho. Y a veces no, a veces Claro. evidentemente no hay quien inventa cosas, ¿no? Pero hay muy poca invención en estos años.
Que decir, hay muy poco riesgo en el trabajo, en el sentido bueno, ahora hago un disco a pecho descubierto y me da igual lo que me digan las redes, que se caguen en mi madre o en mi padre, me da igual. O sea, yo hago esto porque me da la gana, ¿no? Ese riesgo ahora ya lo corre muy poca gente, ¿no? Que hay gente que va siempre por delante. Puedo hablar de Jorge Drexler, por ejemplo, ¿no? Que Jorge siempre va por delante, ¿no? Ujú. Inventando cosas, ¿no? Y a mí esa gente me quito el sombrero, ¿no? Porque eso, a mí me importa mucho eso. Me importa mucho que la gente invente. O sea, no que me dé cosas que ya están masticadas y muy comidas, ¿no? Y en general, la mayoría de la música que escuchas ya está hecha. Ya está hecha y eso es un poco aburrido. Muchos lugares comunes, además. Sí. Mi querido Víctor Manuel, pues ha sido un placer platicar contigo de nueva cuenta con cancionistas y pues, me invita a la gente, a los amigos y amigas de cancionistas a que te vaya a ver en la Ciudad de México y en Querétaro, por favor. Bueno, encantado de veros por ahí de nuevo. Ay, ¿qué os voy a decir del concierto? Pues es muy entretenido el concierto. No tiene desmayos, son 2 horas y cuarto, 2 horas y media, y ahí arriba todo el tiempo, ¿no? Porque digamos que canto de mi repertorio, pues lo más mollar, como decimos aquí, ¿no? O sea, lo más jugoso, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy de mucho disfrute y espero que la gente que vaya lo pase muy bien. Muchísimas gracias, querido Víctor. Un placer platicar contigo y bueno, nos estaremos viendo pronto en Ciudad de México y pues mucho éxito en estos últimos conciertos de la gira. Y Gracias. creo que ya te mereces unas vacaciones, ya es tiempo Sí, de que descanses y que nos sorprendas con algún otro disco el año que entra. No sé si hay proyecto para un disco nuevo, no sabemos. Cuéntanos. sí, tengo pendiente de editar un disco sinfónico que grabé hace un poco menos de un año ahora. Estamos con las mezclas definitivas Wow. y quiero ponerme a escribir canciones de nuevo y meterme al estudio y grabar, ¿no? Yo realmente, si sigo cantando es porque sigo escribiendo canciones, ¿no? Si no, a lo mejor tenía menos motivos para seguir cantando, ¿no? Pero tengo ganas todavía de escribir canciones y eso para mí es lo más importante. Muchísimas gracias, querido Víctor Manuel. Gracias a Rafael Lara de Cuando Cuentas Cantas por la producción de este espacio y hasta la próxima entrevista. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Un abrazo, querido. Chao. Chao.